Una cosa Sí, sí, fantástica el poder. Sí, a veces no lo logran, por suerte. No, no, por A pesar de. Pero, por ejemplo, yendo al tema licencias. mirá lo que encontré. Esto salió hace muchos años atrás en página 12, El Siglo, por radio. Son 2 CDs y está todo el siglo. Yo voy a tratar de ponerme a trabajar esta semana y bajar audios para escuchar. Ese relato del gol que decía Néstor de Elías Ojit está grabado ahí. Dale. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que hablamos con esto de las licencias, por ejemplo, a ver, Radio Rivadavia, la frecuencia de Radio Rivadavia, cuando surgen las frecuencias eran comerciales. Por ejemplo, Muebles Díaz, para quienes transitan la ciudad de Buenos Aires en el Obelisco, si ustedes levantan la cabeza van a ver un chalecito arriba de un edificio. Ese edificio era un edificio de Muebles Díaz. El dueño creo que era de Banfield y tenía un chalecito igual en Banfield y se lo hizo hacer en la terraza para poder estar ahí, quedarse o dormir la siesta. Esa frecuencia pasó luego a ser Radio Rivadavia. Después viene la etapa esta de la estatización y a partir del 58 viene la parte de Radio Rivadavia como emisora privada. Pero el nombre Radio Rivadavia existía antes. ¿Está bien? Digo, esto de a veces qué nombre tienen. Y las radios fueron cambiando de nombres. Por ejemplo, la frecuencia que hoy se llama La Red, AM910, se llamó Radio Excelsior. Hoy hay una Radio Excelsior, si ustedes buscan, pero no tiene nada que ver con esa 910. Radio Belgrano está, Radio Belgrano, que ahora no se llama más Radio Belgrano, es la CNN Radio, la 950, pero esa frecuencia se llamó durante mucho tiempo Radio Belgrano. Digo, porque cuando ustedes vean, o si leyeron el apunte, van a encontrar nombres de radio. Como la 990, se llama, siempre, históricamente fue Radio Splendid, porque tiene que ver con el Teatro Splendid de ahí que ahora es el Ateneo, ¿no? Pero fue el cine, el gran Splendid durante muchísimos años. Así van a encontrar, ¿no? Es decir, van a encontrar hoy una radio porteña, pero en realidad esa radio porteña antes era otra. Bueno, de hecho, la radio de las madres hoy en día se llama Somos Radio, ya la 530. Es decir, arrancó y también cambió de nombre. A veces se deja el nombre de la frecuencia para poder identificarlo. Pero bueno, más que nada, volviendo a esto de la década del 50 y de qué pasó después del gobierno de Perón, algunas radios, algunas emisoras pasaron a ser privadas justamente en ese tiempo, los 50 y pico, ¿no? Después del 55, como en el caso de Radio Rivadavia, el 24 de abril de 1958. Bueno, ahí vamos a ver un PowerPoint que tiene dividido por décadas el tema. Después yo lo voy a poner también en el Classroom, en el aula virtual, para que lo puedan ver. Acá está. ¿Lo ven? ¿Todo el mundo ve esto? ¿Alguien que responda, por favor? Yo lo veo. Sí, lo vemos, lo vemos. Sí. Bueno, fenómeno. A ver si lo puedo transformar. Y ahí por el chat están poniendo, Camila Meal puso sí, Victoria Fiata puso sí, Gastón puso está. sí. Ayúdenme porque yo tengo la pantalla compartida con otras cosas y... Sí, en el medio ahí justo Lorena decía, Radio Belgrano en un principio no era de Jaime Yankelevich, sí. Digo, Sí. por eso en esto porque también tenía que ver, porque Jaime Yankelevich fue el primero en traer todo lo perteneciente a la televisión y para hacer la primera transmisión, ¿no? Pero eso tiene que ver con tele. Después, pero la radio sí fue. Bueno, esto que ven ahí es el diagrama eléctrico de una radio a galena. ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra galena? Bueno, la galena es una piedra que es parte de la naturaleza, así como los imanes tienen esa cuestión que a uno nunca lo deja de maravillar, de asombrar, que un imán se pegue a un pedazo de hierro. Bueno, esa particularidad que tienen los imanes
lo tiene, la galena, es un pedazo de piedra que tiene la particularidad de tener algo que le permite, junto con esas tres cositas que hay ahí en el diagrama, lo que dice D1, lo que en el diagrama dice D1 es la galena. Y con la antena y con un transformador y un selector, yo podía escuchar una radio y escuchar que estaban transmitiendo desde una radio. La única diferencia que tiene esto es que esto que ustedes ven al lado, que es un semicírculo con dos redondelitos, que es el símbolo de un auricular, para escuchar una radio yo me tenía que poner un auricular. Entonces la radio era algo que podía disfrutar una persona a la vez. Así comenzó la radio, para poder escuchar qué era lo que estaban transmitiendo, por ejemplo, en el techo del Teatro Coliseo, que fue la transmisión que dio el puntapié inicial en nuestro país, para lo que se conoció como radios comerciales, porque la radio se había inventado en otros lugares del mundo, pero como un elemento más para la guerra. Se comunicaban entre un lugar y otro en el frente de batalla, en la guerra del 14, en la Primera Guerra Mundial, se comunicaban de un lugar a otro con un equipo de radio y escuchaban con auriculares las directivas que mandaban. Bueno, alguien tomó un equipo de guerra y se dedicó a pasar música. Eso fue lo que hicieron los locos de la azotea. Tomaron un equipo de transmisión que se utilizó, se fabricó para la guerra y lo transformó en algo para transmitir música y después en algo comercial. Por eso el nombre que le dan a las radios en Estados Unidos, a las radios comerciales, se las conoce con el nombre de broadcasting. Las broadcasting son emisoras comerciales, porque hay otro tipo de emisoras de radio. Pero bueno, las emisoras comerciales son las broadcasting. Y en ese momento escuchaban de a uno las personas. Este aparatito que está metido ahí adentro, con una manijita, con una cosita de plástico ahí colorada, roja, era lo que había que mover para poder sintonizar distintas emisoras de radio. Bueno, más o menos eran así las radios en la década del 20. Esto que se conoce con el nombre de capilla, por la forma que tiene la radio, tenía la particularidad de ser una radio de la época de la década del 20. Bueno, perdón. Así como empezó la transmisión de radio, las primeras transmisiones de radio, al poquito tiempo empezaron a salir otras emisoras de radio. Esto que hizo Susini y compañía, enseguidita alguien con ojo comercial, vivo para los negocios, se dio cuenta que esto podía ser algo muy importante y entonces aparecieron otras radios. Y muchas radios tuvieron que ver con actividades comerciales, como decía Néstor, o sea, los lugares en donde vendían artículos para el hogar fueron los primeros lugares en donde se empezaron a hacer emisoras de radio. O sea, como tenían la particularidad de tener relación con esa actividad, así fue como fueron naciendo las primeras emisoras de radio. Bueno, ya ahí marcamos en la década cosas importantes, nombres de radio que fueron apareciendo. Esto que dice en el segundo renglón, si ustedes ven LOU, es una manera de identificar las emisoras de radio. Siempre que escuchen una emisora de radio tiene una señal distintiva, que inclusive por una reglamentación internacional está obligada a decir en el término de una hora, por lo menos decirlo una vez. O sea, la emisora tiene que decir LS86, Radio Rivadavia, transmitiendo en 630 kHz. Cuando la radio dice eso, se está identificando y está cumpliendo con una reglamentación que es decir quién está generando esa transmisión. No sé si les pasó alguna vez que ustedes quieren sintonizar una radio y escuchan lo que la radio está diciendo y no saben qué radio es. Por lo menos cuando sintonizan con aparatos de los viejos aparatos sintonizadores de radio. Uno pone y dice, ¿qué radio será esta? Sobre todo te pasa eso en FM, que hay mucha cantidad. Pero bueno, las radios tienen una identificación, y entonces
las primeras reglamentaciones hicieron eso, que tuviesen una identificación. Bueno, hay cosas notables que sucedieron en la década del 20, la asunción del presidente Marcelo T. de Alvear se transmitió por radio. Por supuesto lo escucharon muy pocas personas, pero ya el Estado se ocupó de difundir un acto de gobierno como es la asunción de un presidente. Una pelea muy conocida de Firpo se retransmitió por Radio Rivadavia a través de una línea telefónica, o sea, alguien habló telefónicamente y alguien retransmitió esa pelea, algunas partes de la pelea, con lo que podemos ver también que fue una primer transmisión deportiva, que fue la pelea de Firpo y Densey. Se está escuchando bien esto, ¿no? Tengo la sensación de estar hablando solo. No, sí, Marce, ahí te digo que se escucha bien. Lo de Firpo y Densey era a través del diario La Nación, los diarios que tenían mucha preponderancia, lo terminaban repitiendo, y era, porque eso, viste, a través del tiempo se van construyendo distintas historias, y en realidad como transmisión en sí quedó ahí a mitad de camino, para lo que nosotros hoy conocemos como transmisión de radio. Claro. Y además, el contexto, ¿no? No habían pasado 3 años del surgimiento de la radio, ni 3 años, estamos hablando de 1923, y la radio había arrancado en 1920. Bueno, ahí vemos que aparecen las primeras emisoras de radio del interior del país, LT8, una radio en Mendoza, aparece la primera emisora en la provincia de Mendoza, algunas transmisiones deportivas fueron más hacia el final de la década del 20, ahí aparece Jaime Yankelevich como un personaje que después se va a repetir a lo largo de toda la historia de los medios de comunicación, adquiriendo una radio, como hechos notables que sucedieron en la década del 20, sucedieron algunos más, pero bueno, hacemos esta selección para que la tengan en cuenta. Por ejemplo, la primera reglamentación que reguló la actividad de las radios era una ley que venía de la época de los telégrafos, en donde los telégrafos tenían un rol importantísimo para comunicarse entre distintas ciudades. Bueno, la ley que regulaba esa actividad sirvió para regular las primeras actividades en la radio. Ahí algo que comentábamos que hubo una diferenciación entre clase A y clase B de acuerdo a la potencia. De acuerdo a la potencia, la radio puede llegar más lejos y por ende a más cantidad de personas. Los horarios de transmisión y de prueba, esto que les decíamos antes. La reglamentación tenía previsto el retiro de la licencia. El Palacio de Correos, que fue el Correo Central, que es donde está ahora el Centro Cultural Néstor Kirchner, es un edificio que se inauguró en la década del 30, es un edificio muy alto para lo que eran los edificios de la época, y por eso en el último piso del edificio de Correos, que tenía que ver con las comunicaciones, a veces recuerdo que cuando viajábamos a Mar del Plata de vacaciones, llegábamos y mandábamos una postal para avisar que habíamos llegado bien, y me parece prehistórico, me siento un señor de museo, digo, ¿cómo hacíamos eso? Que ahora haces 10 pasos y lo avisás por WhatsApp. Bueno, antes íbamos de vacaciones y cuando llegábamos a Mar del Plata para avisarle que habíamos llegado bien, mandábamos una carta. Y bueno, el correo tenía un rol trascendental, ese edificio era un hervidero de gente, millones de cartas pasaban por ahí adentro. Bueno, un medio de comunicación como la Correspondencia tenía en el último piso del Palacio de Correos, funcionaba la Secretaría de Comunicaciones del Estado. Ahí también marcamos esto de que la primer convención internacional en la década del 20 dijo y determinó cuáles eran las frecuencias y las bandas para que la actividad de radio comercial tuviese un espacio determinado. Funcionaban desde acá hasta acá. Después vamos a charlar en ese particular. Hay otras actividades de radio que se hacen en otras frecuencias. Por ejemplo, los aviones se comunican con la torre de control en una frecuencia, y entonces está bien delimitado. ¿Para qué? Para que no haya interferencias, porque eso se utiliza, el rol que tiene es muy importante, no puede haber interferencia. Por ejemplo,
y así sucesivamente. Los aviones viajan de un punto al otro a través de un sistema de comunicación que se transmite por radio. Eso de que dicen funciona en piloto automático, bueno, esa emisión que está en la Tierra, que va guiando al avión para que pueda viajar, se emite en una frecuencia de radio. Entonces está toda reglamentada la frecuencia de radio, que va desde 0 a valores altísimos. En esta porción funcionan las radios comerciales, en otra porción funcionan otras cosas. Eso se reglamentó en la década del 20, con el pasar de los años se fue ajustando, pero bueno, la actividad de radio empezó a ser en todo el mundo algo muy importante. Esto es una radio de la década del 30. La particularidad que tiene esta radio es que tiene parlantes, y entonces ya la radio deja de ser algo unipersonal para convertirse en algo más popular. La radio se encendía y todo el mundo se sentaba alrededor a escuchar las transmisiones de radio, y lo que sucede en la década del 30 empieza a cambiar un poco la historia de la radio como medio de comunicación. Ahí anotamos que ya en la década del 30 la música tenía un rol importante en la radio, el deporte empezó a tener una importancia en la radio. Ahí marcamos que, por ejemplo, el golpe de Estado se difundió a través de la radio y ya tuvo una llegada mucho más importante. Empieza a aparecer la idea de las cadenas de radio. ¿Qué significa esto? Es una radio que está en el interior del país o en algún barrio alejado de la capital federal, que toma la transmisión de la radio y la reemite. Y entonces eso permite que la radio que genera el mensaje llegue a más cantidad de personas. Ya se empieza a hablar de esta idea de cadenas de radio. Bueno, aparecen otras radios en el interior, en el litoral, algunas radios más en Cuyo, o casualidad, una radio de Cuyo, el propietario es Jaime Yankelevich. Lo marco porque es un personaje que está en toda la historia, no porque, bueno, una persona, un visionario, que estuvo siempre ligado a los medios de comunicación, y ahí marca que para el final de esta década ya hay 50 emisoras de radio en todo el país. Fíjense, empezó la transmisión en el 20 y ya para el final del 30 tenemos una cantidad importante de radios. Aparecen las primeras resoluciones, ahí las menciona y el texto las explica un poco más en detalle. Aparecen los precios que se fijan para las estaciones de radio, como decía Lorena hace un rato, en la capital federal y en el interior del país. Aparecen los decretos que reglamentan la actividad, pero en la década del 30, uno de los gobiernos militares se da cuenta que hay mucha cantidad de radios en el país y en 1938 pone en marcha una comisión especial que se dedique a analizar cuántas radios hay, porque controlar a este medio de comunicación es complejo. Hay mucha cantidad de radios, hay muchas transmisiones, muchas pruebas, y no se conoce la realidad hasta bien a fondo. Inclusive intenta hacer una diferenciación entre medios privados, medios del Estado y medios mixtos, en donde el Estado apoya la actividad de algunos privados en el interior del país. Ya el rol del Estado como presente con una radio propia, la Radio Nacional, como una radio propia del Estado, y en muchos lugares las radios que pertenecen a las gobernaciones de los distintos lugares. Para que tengan en cuenta, por ahí en la década del 30 empieza a transmitir la radio de la Universidad de La Plata, que es la más antigua de todas las radios universitarias del país. Hoy en día Aruna, que es la Asociación de Radios Universitarias, tiene 54 radios. La mayoría de las universidades tienen radio, nosotros tenemos la nuestra. Si Dios quiere, para cuando cursen Radio 2, en Radio 2 hacemos un programa de radio toda la semana, los estudiantes hacen un programa de radio toda la semana, se dividen en grupos y van cambiando semana a semana y hacemos un programa de radio de 1 hora. Así que van a conocer la radio de la universidad, algunos seguro que ya la conoce. Bueno, esto es una radio de la década del 40,
las radios ya están más elaboradas. Si ven esa escuadra, con ese cuadrito con números y líneas que se ven de frente, nos permite darnos cuenta que esa radio tenía la capacidad de sintonizar otras frecuencias, no solamente las de AM, que podía permitirnos escuchar radios locales, sino la función que se conocía como onda corta, que era una frecuencia un poco más elevada, y te permitía escuchar radios de otros países. Con radios así como esta, los que somos fanáticos de la radio, en la década del 80 escuchaba, yo por ejemplo, escuchaba Radio Habana, Cuba, y me parecía que era un hecho revolucionario, porque en la década del 80 todavía estaba el gobierno militar, y yo podía escuchar lo que decía Radio Habana, Cuba, con una radio similar a esta, que en la década del 40 tenía mucha vigencia. Había gente que muy fanática de la radio en esa época. Como hecho de color les puedo contar que alguna vez di un taller de radio para PAMI, para los abuelos, y fue muy interesante porque ellos sabían más que yo por lejos, sabían más que yo, todas personas grandes, de más de 60, 70, 80, uno de los del grupo tenía 81 años y un día hicimos un radioteatro y esa persona de 81 años hacía un papel de nene que fue entrañable, algún día lo vamos a escuchar. Ellos sabían muchísimo más que yo de radio. ¿Por qué? Porque vivieron esto en el término real, o sea, tenían conciencia de lo que fue realmente la radio en la década del 40. Bueno, la década del 40, como ustedes se pueden imaginar, ahí marcamos algunas cosas que pasaron, desde ya los gobiernos militares que sucedieron al primer golpe de Estado, pero también la aparición de Perón en la década del 40, la aparición de Evita, no solo la aparición de Perón y Evita en términos políticos, lo que significaron para la historia, sino el rol de Evita como actriz de radioteatro, porque en la década del 40 el radioteatro era algo masivo. Algunos personajes que nombramos ahí, como Nini Marshall, Carlos Torri, Pepe Arias, algunos personajes que se dedicaban más al humor, a lo humorístico, bueno, personajes muy importantes que fueron apareciendo a través de este medio que se hizo masivo y que significó el puntapié inicial de la carrera de muchos actores muy conocidos. El cine, piensen que el cine en la década del 30 tenía un nivel importante, muy importante, competía a nivel internacional con productoras de cine muy importantes, y el cine y la radio tenían una especie de continuidad. Muchos personajes importantes del cine fueron personajes importantes de la radio. Marcamos ahí también que en la década del 40 la radio se encargó de difundir todos los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la radio transmitió todo ese tipo de cosas, y la música, como marcábamos antes, tenía un rol muy importante en la radio en ese momento. En la mitad de la pantalla, que siempre ponemos mitad y mitad, las cosas de color y lo que tiene que ver con la reglamentación, ahí pueden ver los nombres de las 3 cadenas de radio más importantes en la década del 40. LR1, Radio El Mundo, ubicada en Maipú 555, era una radio que le pertenecía a una editorial inglesa. Los ingleses ya habían desarrollado también la radio en sus lugares, y directamente este es un edificio que se construyó para que funcione como una radio, porque las radios siempre fueron casas de familia o lugares así que se transformaron en una radio. Siempre una casa, alguien compra una casa, le hace las reformas necesarias para tener una radio, pero esta radio, la que está en Maipú 555, fue construida por la editorial Haines en el 35 por los ingleses, y construida pensando en que eso iba a ser una radio, y de hecho hoy en día en Maipú 555 está Radio Nacional. En ese momento estaba Radio El Mundo, en la década del 40, Radio Belgrano
y el dueño de Radio Belgrano es Yankelevich, y la Radio Splendid, como decía Néstor hace un rato, que empezó a funcionar en la parte de arriba del Teatro Splendid, y que hoy en día la conocemos porque es la librería Ateneo, que está en Santa Fe al 1800. La población de Argentina es de 13 millones y hay más, y se venden 200.000 radios por año, perdón. Piensen lo importante de en 20 años cómo se hizo exponencial el tema del crecimiento de la radio. Bueno, hay algunos hechos importantes: la creación de Transradio Nacional en la década del 40, algo muy importante para difundir todo lo que pasaba en la Argentina hacia el mundo. En 1944 aparece por pedido de Farrell, que era el presidente con el cual Perón empezó a tener una actividad política más importante. Farrell pidió que se ponga en marcha el Estatuto del Periodista. Perdón, toqué lo que no debía. El Estatuto del Periodista, que me gustaría que lo lean en particular porque era algo que reglamentó la actividad del periodismo, y que después de eso en adelante nunca más se hizo nada similar. Algunos personajes de la radio y de los medios de comunicación a veces lo nombran, diciendo que tendría que ser necesario tener un estatuto del periodista para reglamentar la actividad, por esto que de manera graciosa decíamos hace un rato que Babi Echecopar dice cualquier cosa sin ningún tipo de freno, ¿no? Que la actividad, si estuviese regulada, de alguna manera tendría que haber alguna sanción para algunos personajes así que dicen cualquier cosa. Lo que pasa es que es un tema muy escabroso, siempre dio lugar a discusión. Búsquenlo, está por ahí, si lo googlean lo van a encontrar en detalle. Es algo importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ahí menciona también que es una época en donde los medios de comunicación, también algunos medios de comunicación son cerrados por parte del Estado, intervienen, algunos tienen que ver con la gráfica y otros con la radio. Dani, ¿ibas a decir algo que levantaste la mano? Tenés el micrófono cerrado. Sí, no, iba a decir que cuando hacías referencia a eso, no tengo el recuerdo, tal vez me digan la información ustedes. En la vieja época del Confer, ¿el Babi Echecopar no podría haber estado al aire, o si estaba y era de otra manera? No sé, porque el Confer tuvo sus cosas así, ¿cómo se dice? Ida y vuelta. Ida y vuelta, claro, no tenía un criterio, digamos, a favor de uno y de otro, pero sí, teóricamente hubiese tenido algún tipo de sanción. Sí, Néstor. A ver, el tema es la sanción está, es decir, la sanción para quien dice una cosa en un medio, el ente que controla puede sancionar. Sí, lo que no hay es un tribunal de disciplina como hay en los colegios públicos, por ejemplo, el Colegio Público de Abogados, o si está el colegio que tiene la matrícula de los contadores públicos. Eso es lo que no existe. El Estatuto del Periodista, como bien dice Lore, está, que es la ley 12.908, el tema es que nunca se actualizó, y por suerte es uno de los pocos estatutos que no fue derogado por Menem. Es y otro más, que mantuvieron la vigencia, porque él lo que logró fue derogar todos los convenios, la mayoría, en realidad, de los estatutos que regulaban diversas actividades, que fue lo que permitió, en la época de los 90, esa famosa flexibilización laboral. Bueno, igualmente, en el caso del periodismo, siempre termina siendo relativo. Aquello que decía Marce, el tema de la regulación, lo que pasa es que la Argentina, con esto de tener tratados internacionales que tienen la misma vigencia y el mismo trato que la Constitución, digamos, el mismo nivel de importancia de acuerdo a la reforma del 94, esos tratados internacionales hablan de la libertad de expresión. Y es allí donde se complica esto de
tener que el estatuto, por ejemplo, prevea una matriculación. Es decir, ahí es donde se termina trabando, de acuerdo a lo que hablé con especialistas en Derecho de Comunicación, ¿no? No porque yo sea un especialista en Derecho de Comunicación, pero lo que te explican es eso, y seguramente cuando ustedes tengan ya después la materia relacionada con lo específico, van a profundizar eso, pero en este caso quiero que sepan eso, que pasa por ahí fundamentalmente. Perdón, Marce, pero era para explicar eso. Bueno, espera que no me acuerdo cómo volvíamos a esto. Ahí estoy. Bueno, esta es una radio de la década del 50. Aparece algo que no se había inventado, que es el plástico, y sobre todo la tendencia de ir hacia lo compacto, hacia lo más chico, digamos, ¿no? Es una radio marca Philips, que también marcó toda una época en aparatos electrónicos, y algunas particularidades de la década del 50. La muerte de Evita se transmitió por radio, van a encontrarlo seguramente si lo buscan, cómo fue el anuncio por parte del gobierno. En ese momento los medios de comunicación estaban en manos del Estado, como dijimos antes, y la transmisión de la noticia de la muerte de Evita se hicieron a través de todos los medios, en cadena nacional. El 16 de agosto de 1950 se creó el ISER, que es el lugar en donde se reciben los locutores, como hecho de color, que sucedió en la década del 50. La música empieza a formar parte de las transmisiones de radio de una manera importante, sobre todo porque en esta época se empieza con esto de reglamentar la música que se difunde, o sea, no se puede difundir música que no sea en castellano. Así que hay toda una cuestión en particular con la difusión de la música, muy importante, cosas para tener en cuenta. El deporte también empieza a tener una faceta distinta, que muchas veces no llegamos a tomar, los que no participamos de eso en la década del 50, no tomamos relación de lo que significó el automovilismo, sobre todo el turismo carretera, en las masas populares, digamos, ¿no? La llegada que tenía el turismo carretera, en un montón de aspectos se lo compara con lo que nosotros podemos vivir hoy con el fútbol. La gente era muy seguidora del turismo carretera, inclusive algunas transmisiones de radio de algunas carreras de turismo carretera eran muy importantes, sobre todo la de Buenos Aires-Caracas, que era una carrera de turismo carretera que se hacía y que recorría gran parte de Sudamérica, y eso se seguía a través de la radio como medio de comunicación más importante de esa década. Bueno, y como hechos importantes, ahí la ley como es del gobierno peronista, la ley 14241 de 1953, que es la ley que aprobó el Congreso y que muchas veces cuando se discutía la ley 26.522, que es la ley, la que todo el mundo conoce como ley de servicios de comunicación audiovisual, o ley de medios K, como la denominó Canal 13 en esta lucha que tuvo, cuando se discutía la ley, que tuvo la particularidad de recorrer todo el país, con esto me refiero en que se hacían foros de discusión en distintos lugares del país, como fueron teatros o clubes o distintos lugares pertenecientes a las municipalidades, abrían el juego, se exponía la ley y cada uno aportaba lo que creía necesario, y había alguien que tomaba nota de todas esas correcciones que se le podían hacer a la ley, y eso recorrió todo el país hasta que llegó al Congreso Nacional, y en el año 2009 se aprobó la ley 26.522, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, que decía Néstor que es la que está en vigencia, y que tuvo tanta discusión y tanto problema
sobre todo por Canal 13 y por algunos medios importantes de comunicación que se opusieron siempre a que esa ley llegara a tal efecto. La ley esa tiene un recorrido anterior que nace con los 21 puntos para una comunicación democrática y tiene que ver con tomar en cuenta cosas que se fueron trabajando a nivel internacional, desde organismos que se crearon después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y que se dieron cuenta que las comunicaciones eran algo estratégico y algo fundamental para tener en cuenta desde el punto de vista de la comunicación como derecho humano, como ese derecho que tenemos todos a tener una información como corresponde. Entonces, todo ese recorrido lo van a ver en detalles en otra materia que van a cursar, que se llama Derecho a la Comunicación, y ahí seguramente van a desmenuzar esto que estamos diciendo. En las discusiones... Y además, ¿cómo se comunica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba buscando, cómo se había comunicado, por esto que a veces lleva a confusión. Yo no sé si ahí se ve, pero esa era la información de Infobae en su momento.